pasaron del mediodía, ya estamos con la cortina del politólogo Aurelio Argañarás, hoy tituladas Analizando las PASO. Como un destino, ni explican por cuál. Sí, es un título no casual, porque la idea es que no es posible dar una especie de producto concluido, con moño y todo, sino que es una tentativa de hacer una especie de primera aproximación a lo que surge de esto que en otra columna llamábamos los datos duros, porque digamos ya no son encuestas, ya no son cálculos, ya es la realidad la que nos ha hablado en este proceso del domingo pasado. Y bueno, tenemos que considerar qué está mostrando esta situación, buscar cómo interpretarla, independientemente de nuestras preferencias. Yo no tengo ninguna razón para ocultar que me hubiera gustado que los resultados fueran otros, fueran mejores, digamos, ¿no? Para decirlo claramente, en la provincia de Buenos Aires y en general en todo el país. Pero frente a un resultado adverso, creo que no se lo puede calificar de otra manera, pienso que lo peor que se puede hacer es cerrar los ojos. Es necesario ver qué está señalando esta situación, porque bueno, si no la podemos ver, menos que menos vamos a poder actuar sobre ella y modificarla en algún sentido. Como una especie de primera conclusión, yo diría que el cuadro muestra una situación en la cual el conjunto de las fuerzas de raíz o identificadas con el peronismo ha salido de las PASO más debilitada de lo que ya estaba antes de las PASO. Son muy significativos los contrastes en la provincia de La Pampa, en Santa Cruz. Algunos eran esperables, otros no. Por ejemplo, yo no tengo tampoco ninguna razón para dejar de ser sincero en relación al hecho de que para mí han sido una sorpresa los resultados de San Luis. Sí, en San Luis creo que causó mucha sorpresa el resultado. Han sido una sorpresa, entre otras cosas, porque los Rodríguez Sá no habían perdido nunca una elección. Claro. Entonces, estaría por verse qué cuestiones de índole local han operado y qué papel ha cumplido esta especie de giro político en un sentido que yo por lo menos aprecio como positivo, claramente positivo, de Alberto Rodríguez Sá en los últimos tiempos, que lo llevó, digamos, a una actitud absolutamente reivindicable cuando fue a pasar la Navidad con Milagro Sala, que lo llevó a ser el único gobernador que no tuviera un día de paro, porque le otorgó a los maestros el 40% de aumento, que lo llevó a no ponerse al pie, pero a generar un proceso de unidad con el kirchnerismo, con el cual había estado enfrentado durante muchos años. Yo he hablado personalmente con Alberto Rodríguez Sá, sé que él declara que el sentido de sus movimientos ha estado dictado por la conciencia de que debía hacerse algo para evitar la fragmentación de las fuerzas nacionales y presentar ante Macri una especie de frente nacional unido. Bueno, cosa que evidentemente guió sus pasos, pero no guió los pasos de muchos otros.
permítanme decirlo, creo que incluida Cristina Kirchner, que se negó a dar una interna en la provincia de Buenos Aires, que digamos, no tenía razones para negar desde el punto de vista de la legitimidad, y que, bueno, sigue disgustada con el movimiento sindical. Por supuesto que hay una reciprocidad, los dirigentes sindicales también siguen disgustados con ellos, y se reparta como se reparta. El movimiento sindical, Aurelio, en cierta manera apoyó cumplir, digamos que no sé si todos, vamos a decir algunos. No. En realidad quedó de randazo, digamos. Pero quedó sin una representación en realidad en ninguna de las tres listas. O con una representación absolutamente insignificante, minoritaria, con relación, porque siempre en el caso del peronismo hay que tomar como patrón lo que el fundador del peronismo estableció. Claro. Si no, estamos diciendo cualquier cosa. El fundador del peronismo estableció que el movimiento sindical tenía 1/3 de las candidaturas. Y no solamente eso, sino que además tuvo un ministro de Relaciones Exteriores que venía del movimiento sindical, tuvo una cantidad enorme de figuras que provenían del movimiento sindical en su gabinete y en puestos de responsabilidad. Entonces, si esa cuestión quedó en algún momento como mal posicionada ante la opinión pública por el rol que cumplieron los sindicatos en la década del 70, que además juzgada con frialdad no puede ser tan mala desde el momento en que fue el movimiento obrero, fueron los sindicatos los que lo echaron a Rodrigo, después del Rodrigazo, y la obligaron a Isabel Martínez de Perón a hacer una política diferente de la que significaba la política de Rodrigo, que era una especie de anticipo. Lo de Rodrigo era una especie de anticipo de lo que fue después Martínez de Oz. Era una política neoliberal, inspirada en el neoliberalismo y en los criterios de ajuste de la economía, en los cuales en ese momento también se suponía que los trabajadores iban a pagar los platos rotos. El movimiento obrero fue el que se movilizó y lo echó a Rodríguez, con una movilización que, no sé, la gente que tiene alguna edad, como nosotros, puede recordar, porque fue una movilización de protesta en la Plaza de Mayo, digamos, que concluyó con la expulsión del gobierno de López Rega y de Rodrigo, y con un giro político, económico, con el nombramiento de Gómez Morales, que si bien no fue todo lo satisfactorio que uno podía esperar, pero de todos modos fue un retorno a las pautas de política económica más connaturales al peronismo, que lo que significaba Rodrigo, que era una especie de pionero, remoto del menemismo, porque en eso consistía el programa de Rodrigo, consistía en transformar a los salarios en la variable de ajuste de una situación económica supuestamente crítica. Entonces, desde el momento después de la derrota de Alfonsín y a partir de todo el proceso de la renovación peronista, los sindicatos fueron marginados de la estructura y del cogobierno, digamos, ¿no?, de la estructura del Partido Justicialista, sobre pretexto de que eran piantavotos. Y esa situación pareció alterarse durante los primeros años del gobierno de Kirchner, con Moyano como un socio y aliado central, digamos, ¿no?, del movimiento obrero como un aliado central del gobierno, y se destruyó esa situación, fue destruida con la ruptura entre el gobierno del CGT en el 2011, y no se restableció nunca. Tanto las listas de Massa como las listas de Randazzo como las listas de Cristina no le han dado un lugar acorde con su peso al movimiento sindical, y más bien en tal caso le han dado algún lugar decorativo como para, digamos, ¿no?, para cubrir las apariencias, pero sin restablecer de ningún modo la centralidad que la clase trabajadora ha tenido siempre en el movimiento peronista. Eso es una situación
que yo diría que abarca no particularmente a Cristina Kirchner, sino al conjunto del peronismo, incluidos los peronistas provinciales. Los peronistas provinciales en general negocian con la CGT, le dan a lo mejor a un amigo de la CGT el Ministerio de Trabajo, como ocurre en Córdoba, pero los apartan, digamos, sin ningún tipo de contemplación de todo lo que signifique la orientación partidaria, el manejo del partido, la decisión de cuál es la orientación política del gobierno. Los quieren subordinados y al pie, y nada más. Esa es la política que el conjunto del peronismo viene llevando a cabo desde la renovación peronista del año 85, 86, 87 hasta hoy, con la única interrupción de ese periodo inicial del kirchnerismo, con Néstor Kirchner vivo todavía, en el cual, digamos, hubo un proceso de sinergia entre el poder político y el movimiento obrero que le dio al kirchnerismo una base tan significativa como, por ejemplo, para contrarrestar la ofensiva de los rurales en el 2008 con un acto organizado por Hugo Moyano de 300.000 personas. Bueno, eso se ha roto. Y no tiene visos de recomposición hoy por hoy. Pero bueno, en ese proceso, que creo que en las PASO han confirmado como un proceso, digamos, que está instalado firmemente, ha roto con la unidad de las fuerzas nacionales, ha fragmentado el movimiento sindical al movimiento nacional en un conjunto de sectores que no se asocian y en alguna medida incluso no quieren asociarse entre sí para constituir un bloque nacional capaz de enfrentar al macrismo. Nosotros ya habíamos dicho antes en esta columna que teníamos por un lado, digamos, a Cristina Kirchner y lo que queda del kirchnerismo, con un lugar significativo especialmente en la provincia de Buenos Aires, que teníamos por otro lado el movimiento sindical, digamos, siguiendo su propia lógica, sin una articulación de sus acciones y de sus propósitos o de sus planes de movilización y de acción con una perspectiva política. Y en consecuencia, en una situación que deja al movimiento obrero sin una representación política general. Y por otro, un tercer sector, que era, digamos, lo que se ha dado en llamar la Liga de los Gobernadores, o los gobernadores, para decirlo más, porque tal liga todavía no se ha constituido. Claro. El conjunto de los gobernadores peronistas, que están en el poder en 14 provincias, o 13 provincias, y en los cuales, en términos generales, con alguna excepción, una excepción era la de Rodríguez Sá, uno advierte una clara inclinación a establecer con Macri un pacto de gobernabilidad. La gran pregunta de estas PASO y de las elecciones de octubre, dejando abierta la posibilidad de que las elecciones de octubre puedan mostrar un cuadro diferente del actual. Siempre se da así, Aurelio. ¿Cómo? Siempre se da así, o sea, se vota de determinada manera, en este caso en las PASO, y después en octubre cambia. Yo no veo razones o indicios, mejor dicho, no razones sino indicios, sí. No veo indicios para suponer hoy, con el cuadro actual, si ocurren cosas, digamos, que no están previstas en el calendario, bueno, es distinto, digamos, ¿no? Claro, porque hay mucha argumentación relacionada con que acá se vota una cosa y después cuando son presidenciales es otra. No, bueno, pero presidencial es una cosa diferente. Las PASO son simplemente
un anticipo de las elecciones de octubre, Sí. que siguen siendo elecciones legislativas. Yo no veo indicios, repito, de que en las elecciones de octubre pueda el cuadro mejorar favorablemente para las fuerzas nacionales y populares. No lo veo. Lo digo con toda sinceridad. Ojalá me equivoque. Por Yo supuesto. quisiera equivocarme. Claro. Pero, pero si estoy haciendo un análisis, tengo que decir con honestidad qué es lo que veo. Y lo que veo es que, en el mejor de los casos, en la provincia de Buenos Aires, que es un lugar donde se juega una parte significativa de esta batalla, digamos, ¿no? Es lo que es de prever es que el voto de Massa se Claro. achique, que Massa pierda voto, pero más en beneficio de Macri que de Cristina. Considerándolo desde muchos Considerando puntos lo de que vista. es electorado. Sí. O sea, estamos diciendo de que Claro. se corresponde más con el gobierno de Cambiemos. De Macri, Sí. es una dirigencia que ha actuado, digamos, como un aliado legislativo muy claro de Macri, que ha votado todos sus proyectos, o casi todos sus proyectos, que ha cacareado una especie de oposición muy demagógica, como ocurre con el gobierno de Córdoba. Y creo que en cierto sentido, en ese aspecto, digamos, podés analizarlo en el sentido de que, digamos que el votante ha preferido, digamos, entre una supuesta oposición, que no es tal, porque Massa había una expectativa de sacar un porcentaje mucho mayor del que sacó. Sí. Y aquí Unión por Córdoba también. Que también en cierto momento ha actuado, digamos, con una política muy similar a lo que tiene Cambiemos. Los opositores truchos han perdido. Ujú. Veamos, nuestro gobernador en un reportaje, digamos, repitió 6 veces que era hijo de un obrero para teñirse de pueblo y perdió. Porque el grado de pérdida del sentido de la realidad en el electorado, como fruto de las campañas mediáticas y de una situación nacional muy compleja y muy confusa, donde es difícil orientarse, tiene un límite. Un límite de esos grados de confusión o de incerteza, es que la gente no deja de saber que Schiaretti ha sido el gobernador más próximo a Macri, el gobernador peronista más próximo a Macri. Entonces, cuando lo ve, digamos, 15 días o un mes antes, ponerse el traje de cruzado y, digamos, teñirse de sus orígenes obreros en el barrio Talleres digamos, y fungir de opositor, dice, este tipo me está charlando. Entonces, ante un neoliberal claro y coherente, y un neoliberal que se disfraza de pueblo y vota el original y no la copia, que es lo que además en el caso particular de Córdoba ha hecho con toda claridad la zona pampeana. La zona pampeana ha sido durante varias décadas una de las bases electorales importantes de Unión por Córdoba. Sin embargo, ante un gobierno como el de Macri, que la representa con mucha mayor fidelidad, que le ha quitado las retenciones, que le ha dado, digamos que ha restablecido digamos, el predominio del sistema de intereses de los agronegocios en el país. Las zonas rurales han
han virado hacia el apoyo, repito el término, del original y no de la copia. No de una copia que ha practicado una política también, digamos, que buscaba interpretar y representar y seducir al electorado agrario, pero que al fin y al cabo, digamos, está contaminada por su origen peronista, está contaminada por este intento de aparentar una oposición. En cambio, digamos, Macri es la oligarquía pura y dura. Entonces, bueno, votemos al original. Ese mismo fenómeno, digamos, ¿no? Creo que explica la caída de Massa. En realidad, la situación en la provincia de Buenos Aires no ha dado para generar una polarización que achique más la famosa avenida del medio, a la cual Massa le llamaba amplia, claro, y en realidad se le hizo estrecha la avenida del medio, claro, digamos, ¿no? Pero sí ha sido suficiente es la polarización como para dejarlo a Massa, a quien algunos periodistas califican del serpenteante, y a mí me gusta el término, porque realmente describe ese término con claridad, la naturaleza oportunista, corrompida, trucha, digamos, ¿no? De vendedor ambulante de no me pise la víbora, digamos, ¿no? Que es lo característico de Massa. El hacerse el guapo con algunas cosas pretextuosas y secundarias y después votar a favor del pago de los buitres, votar a favor de todo lo que Macri necesita para gobernar. Y no solamente eso, hacer caso omiso de lo que se veía que estaba ocurriendo en la provincia de Buenos Aires con los cómputos y felicitar a Cambiemos por su triunfo. O sea, Massa las hace todas para presentarse ante el establishment económico, ante el poder económico concentrado en la Embajada de Estados Unidos y el imperialismo mundial como la alternativa confiable para el caso de que Macri no funcione. Ahora, eso tiene un límite y la realidad lo ha dejado bastante mal colocado a Massa, y en tal caso ha dispersado su base en alguna medida hacia Randazzo Cristina y en otra proporción quizás hacia Cambiemos. Pero el cuadro resultante debería ser visto poniendo una cierta atención por razones que tienen que ver con la defensa de los principios de la soberanía popular, en el escándalo que significa el conteo, digamos, manipulado de los votos en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe, pero no por eso ignorar que de todos modos, ni los resultados de la provincia de Buenos Aires, ni los resultados de Santa Fe permiten augurar una recomposición política que preanuncie un cambio en las relaciones de fuerza y que configure una situación que nos dé expectativas respecto del 2019. Aunque eso pueda cambiar, porque de acá al 2019 faltan 2 años, que en la Argentina son casi como 2 siglos. Pero, veamos el cuadro, analicemos bien la fotografía, aunque no por eso dejemos de considerar que la fotografía es la fotografía de algo que está ocurriendo y donde ciertas ilusiones, como por ejemplo la ilusión que parecen tener
no solamente los propios partidarios de Cambiemos, sino incluso algunos analistas, de que se ha configurado una nueva fuerza política. Las ilusiones en ese sentido no nos engañen, porque para que esto ocurriera, para que Cambiemos sea una fuerza nueva, con posibilidades de consolidación en el país, necesitarían como requisito que el plan económico-social de Cambiemos sea sustentable. Sin eso no lo van a... Sin eso, claro. Sin eso está condenado a ser un fenómeno efímero, hasta que la realidad muestre que los brotes verdes no van a llegar, que la situación económica no solamente no va a mejorar, sino que va a ser peor. Y esa contradicción que algunos estudios de opinión pública muestran, de gente que dice que la situación económica es mala o muy mala, porcentajes muy altos de gente que responde en esos términos, pero que al mismo tiempo, cuando le preguntan qué piensa que va a ocurrir dentro de un año, dice: creo que vamos a estar mejor. Eso está mostrando una situación en la cual se percibe lo que ocurre, pero al mismo tiempo no se abandona una expectativa de que eso que está ocurriendo sea una cosa episódica, como trata de hacer creer el gobierno, hacia un porvenir, no digamos, porque creo que nadie lo creyó nunca, de probabilidad cero, pero sí de existencia real de brotes verdes. Pero como no hay ningún dato que pueda sostener esa hipótesis, porque el cuadro de la economía global es un cuadro crítico, porque por ejemplo Chile y Brasil, nuestros vecinos, están muy interesados en vendernos, pero no en comprarnos. Claro, sí. Estados Unidos, el presidente norteamericano, que por supuesto como emperador del universo, ha venido a darle un espaldarazo al virrey. Una de las cosas que lo ha traído de la Argentina es la voluntad norteamericana, que si uno no supiera que es así, se querría caer de espalda, de vendernos carne de vaca. Estados Unidos quiere venderle a la Argentina, claro, cuyo PIN está conformado por una vaca. Sí, digamos que sí, es así. La identidad nacional es una vaca. Claro. ¿No? Bueno, nos quiere vender carne de vaca. Claro. Y además nos quiere vender carne de cerdo, con lo cual nos va a joder más todavía de lo que nos están jodiendo las importaciones de cerdos de Brasil, claro, y de Dinamarca. También. Dinamarca, sí, está... Dinamarca, no sé si hay algún oyente que ignora que Dinamarca está en Europa, que los cerdos de Dinamarca tienen que atravesar todo el océano Atlántico para llegar acá. Totalmente. Dinamarca está dando el lujo de venderle a la Argentina cerdos. Y mientras tanto hay una crisis en el sector, en el ámbito nacional. Todo eso está desatando, además, una crisis en la industria, digamos, de la producción de cerdos argentinos. O sea que cada vez que vienen por un lobby. Cada vez vienen, no por una inversión, sino a vendernos. El lobby para vender. A vendernos algo. Ya cuando vino Obama era Uber, ¿no? Vino, o sea... Y ahora nos dicen, bueno, le vamos a comprar los limones, pero le vamos a vender carne de cerdo y carne de vaca. Carne de vaca, claro. Además de otras muchas cosas más que son peores, ¿no? Además los préstamos, usurarios y todo eso que ya sabemos. Pero, entonces, no hay un horizonte de desarrollo nacional que pueda, digamos, sostener una consolidación del macrismo. El macrismo está condenado a ser un amor de estudiante, flores de un día son, dice Gardel. Así es. Bueno, está condenado a eso. Entonces, bueno, ahora, el hecho de que el macrismo, Cambiemos, esté condenado a eso, esté condenado en algún momento a que se exacerben las internas, a que, digamos, el rechinar de dientes de ciertos sectores del radicalismo, ninguneados y basureados por Cambiemos, se transforme
en revueltas, digamos, ¿no? Y abandono del barco, porque el barco se está hundiendo y las ratas huyen. Digamos, que todo eso presumiblemente vaya a ocurrir en un futuro no muy lejano, no asegura de por sí que se reconstituya el Frente Nacional Popular. Porque si la provincia de Buenos Aires hubiera arrojado resultados en los cuales las listas de Cristina de Kirchner hubieran infligido una derrota aplastante a Cambiemos la provincia de Buenos Aires, podría ocurrir que la expresidente quede posicionada en una situación en la cual el conjunto del peronismo nacional deba inclinarse ante ella, digamos, ¿no? Y aceptarla nuevamente como la jefa de todos. Al reconocer en ella, ¿no? Algo para lo cual hay que reconocer que se parte de una situación de rechazo y de resistencia. Es decir, los gobernadores peronistas que hemos estado nombrando darían ese paso ante una victoria aplastante en la provincia de Buenos Aires de Cristina Kirchner, medio porque no les quedaría otra. Pero no es algo a lo cual estén inclinados. Están más bien inclinados a jubilarla, como lo dicen incluso varios gobernadores. ¿Y por qué están inclinados a jubilarla? En alguna medida porque se postulan a ser parte del sistema político que administre el orden sin meterse en camisa 11 varas de querer transformar este país en otra cosa. O sea, todo como está. Claro, gobernemos, claro, administremos, sí. Ocupemos y gocemos del poder, claro, sin cambiar nada. Político, sin cambiar nada. Así no hagamos ola, digamos, ¿no? Y entonces tratemos de perdurar en el ejercicio del poder en los feudos provinciales. Pero además no es esa la única razón. Hay otra razón por la cual esta resistencia de los gobernadores peronistas es tan enconada, y es que el kirchnerismo, cuando estaba en el gobierno, les armó listas opositoras de camporistas y de incondicionales, en Mendoza, en cuánto lugar tuvo oportunidad, digamos, tratando de mandar al fondo del barril a los peronismos provinciales, cosa que inclusive hizo o trató de hacer con el peronismo de la provincia de Buenos Aires, cuando lo tuvo Mariotto durante un año ladrándole a Scioli, que después salió otro presidente, y a todo el PJ de la provincia de Buenos Aires, como una especie de ilusión, yo la calificaría de delirante, de construir una especie de movimiento popular nuevo, prescindiendo del PJ y prescindiendo del movimiento sindical. No sé, si el país tuviera 30 millones de científicos con INSET, a lo mejor ese proyecto tuviera viabilidad, pero no, como eso está muy lejos de esa realidad, no es viable. Entonces, realmente creo que enfrentamos una situación donde es necesario, digamos, mirar con profundidad las cosas, seguir apostando como desde posiciones como la que yo sostiene la gente que pertenece al espacio donde yo milito, sostiene, digamos, de invitar a los trabajadores y al pueblo argentino a usar las herramientas que tenemos hoy para combatir contra el ajuste, contra el hambre, la desocupación, la entrega del país, usar las herramientas que tenemos hoy, tratar, hacer lo posible por derrotarlo electoralmente, pero al mismo tiempo no cerrar los ojos ante el hecho de que si bien esas son las herramientas actuales, tenemos que crear otras que nos permitan tener futuro, porque así no tenemos futuro. Con cultura Gracias, nacional
que es todo lo universal, visto con ojos de criollo, sin comerse los embrollos del cipallaje local.